Amados hermanos y amigos de este canal, salud. Dios me lo bendiga, Dios bendiga su vida, su casa, su familia. Dios bendiga su salud, sus finanzas, su trabajo. Dios bendiga todo por cuanto tenga en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por sintonizarnos por estos medios. Luminal TV, el canal de la Iglesia Jesús del Mundo. Soy el pastor Robillar, su servidor, para llevar la palabra hasta la comodidad de su casa, de manera que pueda ser bendecida por medio de ella y crecer en el conocimiento de nuestro Dios Todopoderoso, de manera que seamos transformados. Amados hermanos, nuestro tema en esta noche, el caso del siervo inútil. Pareciera que yo le fuera a contar una historia, pero sabe, amados hermanos, cuando estamos hablando de siervo, podemos tomar los sinónimos que son utensilio, herramienta, accesorio, instrumentos, enseres, implementos. Cosas que de alguna forma cuando necesitamos hacer cualquier cosa, del caso por ejemplo de alguien que cocina, tomaría un caldero, ¿verdad? Para poder llevar a cabo lo que esté cocinando, pero realmente el caldero, fue un instrumento hecho especialmente para hacer lo cual ha sido diseñado para hacer. Por lo tanto, el caldero no puede decir nada de sí mismo, sino que simplemente cumplir con lo que fue diseñado a hacer comida, cocinar comida, y manejado por alguien que realmente tiene el conocimiento de lo que está haciendo. Por ejemplo, a mí si me entregan un caldero, no sé qué hacer con eso. Entonces, nosotros somos herramientas, instrumentos en las manos de Dios. Somos utensilios en las manos de Dios, accesorio, instrumento, enseres. Somos implementos. De manera que Dios sea usándonos para poder cumplir su propósito aquí en la tierra. Fuimos diseñados para eso, para alabar a Dios. Fuimos diseñados para adorar a Dios. Pero sin saberlo nos hemos deslizado de esta responsabilidad, de este asignamiento para hacer las cosas como nos parece. Por eso, amados hermanos, que si nosotros hoy estamos en los caminos del Señor para servirlo, debemos de saber que fuimos diseñados para eso y que lo que hemos diseñado para hacer, eso es lo que hacemos. Por eso que la palabra de Dios dice, siervos inútiles somos. No lo hacemos por nuestros propios méritos, sino porque fuimos diseñados para hacer aquello que Dios nos esté usando para hacer. Para darle, amados hermanos, inicio a este discipulado, les voy a pedir que me acompañen. Por favor, espero que siempre tengan su Biblia en las manos. En el libro de Lucas, en el capítulo 17, y vamos a leer el versículo 7 hasta el versículo 10. Y lo hacemos con toda la reverencia debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de eso come y bebe tú? ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que había, porque había hecho lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros.
cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra y te pedimos, Señor, que sea bajo la dirección, Señor, y la unción del Espíritu Santo, podamos, Señor, darle este discipulado a cada uno que en esta noche esté conectado, buscando, Señor, el ser edificado en tu palabra. Que no sea yo, Señor, piedra de tropiezo, sino piedra de edificación, instrumento para edificación, Señor. Úsame, toma el control de toda mi mente, mi sentir, de todo mi ser, Señor, mi corazón, Padre Santo, para que con eficacia, Señor, tú me uses para hacer aquello que tú me has llamado a hacer. En el nombre poderoso de Jesús te hemos orado, Señor. Amén y amén. Así como hemos visto, amados hermanos, relata la palabra y hace una comparación. Dice, ¿quién tiene un siervo? Y en ese tiempo, cuando se hablaba de siervo, los siervos eran tratados como si fueran esclavos en este tiempo. Y el esclavo se debía al 100% a su amo. Y ese siervo se sujetaba a todo lo que su amo le decía. Entonces Jesús estaba haciendo esa comparación y le decía que quien tiene un siervo, ¿verdad?, que termina de arar y de apacentar ganado, después de que haya trabajado arando y apacentando ganado, y al volver del campo, ese siervo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. Y ciertamente no es así, porque dice el Señor, no le dice más bien, después de haber arado y para apacentar ganado, no le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido. Y luego, y después de esto, come y bebe tú. Y el siervo ciertamente tenía que responder a esa petición, porque ese siervo era el instrumento para su amo, para su maestro, para su señor. Y tenía que servirlo como tal. No podía negarse en ese momento en hacer lo que él era llamado a hacer como siervo, el servir a su señor. Entonces, esa comparación nos da a entender a nosotros que cualquier cosa que hayamos hecho, lo estamos haciendo porque somos siervos de nuestro Señor. Él es nuestro Señor y nosotros somos su siervo. De manera que el Señor no tiene que darnos gracias por lo que hayamos hecho, porque fuimos diseñados para hacer aquello a lo cual estamos designados en hacer. Por lo tanto, amados hermanos, he escuchado personas que dicen, nosotros ya no somos siervos, aunque tú eres hijo, tú tienes que servir a tu padre. Vamos a decir que no lo sirve como de siervo al Señor, pero como de hijo a padre, tiene que servirle. No hay un escapatorio, tiene que servir a tu padre, sujetarte, porque ¿sabe qué? Que sea siervo o hijo, estamos bajo una voluntad de alguien que esté superior a nosotros. Si somos siervos, estamos a la voluntad de nuestro Señor, a su voluntad. Quiere decir que lo que dice su voluntad, lo que nos asigna su voluntad, a eso nos sujetamos como siervo. Y de igual manera, si es nuestro Padre, lo que dice nuestro Padre, mientras estamos bajo su tutela, y vamos siempre a estar bajo la tutela del Padre Celestial, porque Él es nuestro Padre eterno, eternamente será nuestro Padre. O sea que de toda manera, como el Señor mismo, el Señor Jesucristo, vino a servir al Padre, siendo Señor de todo, se hizo siervo. ¿Y qué hizo siervo? Se sujetó a la voluntad del Padre. Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Él vino a servir. Él mismo dijo, yo vine a servir. Entonces, no nos confundamos del hecho de que hemos sido llamados a ser hijos, de que pensemos de que tenemos una posición donde hay que servirnos a nosotros y nosotros nos servir. Hemos sido llamados por Dios con el propósito de servir, porque por eso dice el Señor Jesucristo, id.
y hacer discípulos. ¿Qué es eso? Servir es un mandato. Es su voluntad de que nosotros llevemos su palabra a toda nación y lengua, bautizándoles y enseñándoles. Por lo tanto, tú y yo siempre seremos siervos. Sea del Señor, sea como hijo al Padre, seremos siempre siervos. Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir, como dicen por ahí. Entonces, amados hermanos, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, es un orden, es un mandato, es una, ¿cómo se dice? Un orden, vamos a poner. No vamos a complicarnos buscando, ¿verdad? Es un orden, lo que Dios ordena. Decir, cuando nosotros lo hayamos hecho, debemos de considerar nuestra posición y nuestra condición. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Por lo que fuimos diseñados, lo cumplimos. Porque si un cuchillo fue diseñado para cortar, a eso va a ser el cuchillo, a cortar. Si un tenedor fue hecho para agarrar la carne y el cuchillo cortar, y la cuchara hacer lo que tiene que hacer, cada instrumento fue diseñado para un propósito. Y cada cual, según lo que Dios diseñó, como Dios diseñó su corazón, su ser, hemos de servir. ¿Verdad? Entonces nosotros ahora entre hermanos, tú y yo, entre hermanos, nos servimos los unos a los otros. Y nos servimos a nosotros, y dice la palabra, el que quiere hacerse grande entre vosotros, que sea su servidor. Quiere decir que el que quiere ser servido, pues simplemente no será el más grande. El más grande sea el que sirve. ¿Verdad? A nosotros nos gusta que nos sirvan. Entonces, cuando a nosotros nos gusta que nos sirvan, realmente lo que estamos buscando es que nos vean como dioses. ¿Verdad? Gente que esté bajo nuestra ordenanza y que tiene que sujetarse a nuestro orden. ¿Sabe que el hombre que pastorea no fue llamado a usar de autoridad y dominio sobre las personas? Sino que fue llamado, como Jesús le dijo a Pedro, a apacentar a las ovejas, de cuidar a las ovejas, de servir a las ovejas, a alimentar las ovejas. Eso no tiene ningún significado de autoridad, de orden, de dominio sobre nadie. Por lo tanto, en vez de que la gente nos sirvan a nosotros, nosotros somos los que debemos de servir a las personas. Entonces, los gobernantes hacen eso. Los gobernantes les gusta usar de autoridad, como lo dice Mateo 20:25. Y Jesús estaba dando un ejemplo ahí. Entonces Jesús llamándole dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Y luego Jesús reitera y dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. Entonces, amados hermanos, si realmente venimos a los pies del Señor, tenemos que entender que venimos a sus pies para ser instrumento. Podemos ser instrumento de honra o de deshonra. Un instrumento de honra es aquel que ha sabido despojarse de toda iniquidad, de todo peso de pecado, para realmente consagrarse al Señor y servirle.
Y el que es un servidor de deshonra es aquel que todavía no ha dejado ciertos comportamientos y entonces deshonra el nombre del Señor. En el libro de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 20, hace referencia a eso. Dice, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Ahora, ¿a qué se refería el Señor cuando dice que si alguno se limpia de estas cosas? Pues en el versículo 19 lo dice. Apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y el 22 dice, huyen también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazones limpios invocan. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces hay una condición de vida que determina si somos un utensilio de honra o somos utensilio vil. Pero todos estamos en la casa. En una casa grande hay de todo. Y de todo sirve para la edificación. Que sea de honra, que sea de deshonra. No sirve para juzgar. Sirve para que nuestra paciencia, tolerancia, soportar por amor a los débiles, ¿verdad? Y eso determina realmente lo que somos cuando estamos mezclados entre todos, sirviéndonos los unos a los otros, sirviendo aún al utensilio que sea de deshonra. Porque, amados hermanos, el caso es que nosotros fuimos diseñados para Dios, para eso, para servir a Dios, al Dios de la gloria, al Todopoderoso, al Eterno, al Creador de todas las cosas, al que nos creó a nosotros. Entonces, qué bueno es poder servirle a Dios, qué bueno es poder entender de que fuimos diseñados para Él, para la alabanza de su nombre, de su gloria. Vamos a ver algo en el libro de Mateo. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 21, versículo 28 en adelante. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. Y acercándose el otro, le dijo de la misma manera, y respondióle, él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron, de su padre fue la pregunta. Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo eso, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Qué es lo que el Señor quería decir acerca de los publicanos y de las rameras? Porque los publicanos y las rameras, si tomamos el caso de Zaqueo y de María Magdalena, tan pronto que creyeron, ellos empezaron a servir. Ellos entendieron que estaban en la presencia de Dios para servirles. Por lo tanto, tan pronto que creyeron, dejaron lo que era su vida pasada. Tanto así que Zaqueo empezó a pagar doble a lo que había defraudado y a hacer lo correcto. Se estaba descontaminando de todas las cosas para hacer un vaso de honra. De igual manera, María Magdalena. Entonces,
entendieron cuál era su propósito: servir a Dios. Aquel que nos compró a precio de sangre para que fuese nuestro Señor, nuestro Salvador. Somos de Él, le pertenecemos a Él. Él tuvo que pagar el precio de nuestra salvación para que no fuésemos condenados. Y aquel que te salva la vida, tú le debes la vida. Y has de servirle sin hacer preguntas ni nada que podría realmente hacerte descuidar el propósito para el cual fuiste llamado. Entonces, cualquier cosa que hagamos, no lo hacemos para tener un reconocimiento, no lo hacemos para que el Señor nos pague, no lo hacemos para ganarnos el cielo, lo hacemos porque por agradecimiento, lo hacemos por amor a Él, lo hacemos porque fuimos diseñados para eso. Por lo tanto, lo que hacemos es lo que debemos hacer. Siervos inútiles somos, simplemente cumpliendo con nuestro asignamiento, sin esperar nada en cambio. Mira lo que sucede ahí en Lucas 12, versículo 47. Dice: ¿qué siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad? No fue una pregunta, perdón, voy a reformular. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Conociendo qué? Su voluntad, conforme a su voluntad. Cualquier siervo que no se prepara para hacer aquellos que son de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando nosotros conocemos su voluntad, dice que recibirá mucho azote. Dice más, el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por lo tanto, lo que tú sabes o sabemos que es la voluntad de Dios, debemos de sujetarnos a ella como siervo fiel, como siervo, como por lo que hemos sido diseñados, por lo que hemos sido llamados. Por lo tanto, amados hermanos, si conocemos la voluntad del Señor y no nos preparamos para hacer conforme a ella, dice la palabra que vamos a recibir mucho azote. Pero si el que lo hace sin conocer la voluntad de Dios y hace cosas que son dignas de azote, será azotado poco. ¿Verdad? Entonces, tú y yo conocemos la voluntad de Dios. Tú y yo sabemos que hemos sido llamados para servir. Y el que quiere ser grande, el que quiere ocupar una posición de grandeza, vamos a ponerlo así, tiene que ocupar una posición de siervo. ¿Verdad? Pero pastor, no suena bonito, porque aquel que tiene un lugar de nobleza, de grandeza, está sentado ahí para que le sirva. No en el caso del Señor. Porque tu grandeza va de acuerdo a tu diseño. Fuiste diseñado para servir. Y cuando tú cumples el propósito por el cual fuiste diseñado, fuimos diseñados, entonces estamos alcanzando o estamos llegando al propósito, y ese propósito es el que realmente determina qué grandes somos. Quiere decir que si nosotros servimos por cuanto fuimos diseñados para ser aquellos por el cual el Señor nos mandó a hacer su voluntad, entonces ahí entonces que seremos considerados grandes en el cielo. Amén. Vámonos a Mateo 25-26. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que yo ciego donde no sembré
y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. El Señor estaba hablando, y ustedes conocen el pasaje de la Biblia donde el Señor repartió, dio a unos 10 talentos, otros 5 y otro 1 talento. Y los 2 primeros hicieron lo que deberían de hacer. Cumplieron con el propósito por el cual el Señor lo había llamado, ¿verdad? Y multiplicaron los intereses de su Señor. Y aquel que sabía la voluntad de Dios, conocía, ¿verdad?, que el Señor recogía donde no sembraba, porque el Señor recogía porque eres el Señor. Y nosotros somos llamados a ser instrumentos donde Él nos llama a sembrar. Entonces Él decía, por tanto, sabía que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, por tanto debía haber dado mi dinero al banquero y al venir hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Todo lo que tienes en tus manos es del Señor, porque Él es Señor de todo. Él es Señor de todo, todo le pertenece. Él es soberano. Entonces dice el 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de fuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces hay 2 siervos inútiles. Hay el siervo inútil que está diseñado a hacer lo que tiene que hacer y no tiene que preguntar por qué y simplemente cumple el propósito por el cual ha sido diseñado. Y el siervo inútil, el cual fue diseñado para hacer algo y no lo hace, ¿verdad? Y es el siervo inútil que va al lugar donde hay lloro y crujir de dientes. Porque el que hace la voluntad de Dios, el que se levanta como el apóstol Pablo, que se levanta y entendido y empezó a servir y a ir a los gentiles, a buscar y hacer la voluntad de Dios, el Señor lo llamó instrumento escogido. Instrumento escogido me es este, y eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Estás tú dispuesto a padecer por el nombre de nuestro Señor? Es necesario padecer por el nombre del Señor. Amén. Juan 12, 26. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aleluya. Yo no sé cuánto quieren que el Padre Celestial le honre. Entonces hay que ser un buen servidor. Hay que apartarse de iniquidad. Hay que dejar las cosas para ser un instrumento útil a la mano del Señor. Instrumento escogido me es este para llevar. ¿Sabe? El apóstol Pablo tenía tantas cosas que para él representaba alguna importancia y lo dio todo por basura para servir por la causa de Cristo. Aleluya. Voy terminando porque se está cumpliendo la hora. Vámonos al libro de Lucas 12:42 y con eso vamos a cerrar. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa
para que a tiempo les dé su ración. Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este discipulado, por haber hablado a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que esta palabra no caiga en tierra infértil, sino que redarguya nuestros corazones para que seamos corregidos, Señor, en nuestra manera de servirte. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Amados hermanos, que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios esté con cada uno en el nombre de Jesús. Que tengan buena noche y sean todos bendecidos. Amén.